Las obras protegidas por la Ley Federal de los Derechos de Autor son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio, las que han sido hechas de conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, tanto en su totalidad como en un extracto. Vamos a definir autor como la persona física que ha creado una obra literaria. Según el artículo 57, toda persona física o moral que publique una obra está obligada a mencionar el nombre del autor o su seudónimo. Se puede conceder al adquiriente el derecho de reproducirla. En caso de no hacerlo, se puede tener sus excepciones, como lo es exhibirla y plasmarla en catálogos. El autor podrá oponerse si la exhibición se realiza en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional. De igual forma, en el artículo 27, los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir lo que viene siendo la reproducción, publicación, edición o fijación de material de una obra en copias o ejemplares efectuadas por cualquier medio, ya puede ser impreso, fotográfico, plástico, audiovisual, electrónico u otro similar. De igual manera, el artículo 59 menciona que si el editor no ha iniciado la divulgación de la obra dentro del término que se estipula en el contrato, es una causa de rescisión sin responsabilidad para el autor o el titular del derecho patrimonial. También es importante considerar lo que viene en el artículo 83, que salvo el pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones. Hablando de la duración de los derechos de autor y la posibilidad de heredarlos, el artículo 29 dice que los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte, 100 años más. Cuando la obra pertenezca a varios coautores, se contarán estos 100 años a partir de la muerte del último autor. También se considerarán 100 años después de ser divulgadas. Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y a falta de éste corresponderá al Estado por conducto del instituto, quien representará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público. Tal fue el caso en 2022, donde tras el transcurso de los 95 años, los personajes originales de Disney de Winnie Pooh quedaron libres de la exclusividad de Disney, lo que implica que podrán ser versionados en nuevas historias, adaptaciones o continuaciones que se basen en ellos sin necesidad de que Disney los autorice, debido a que la ley de los derechos de autor en los Estados Unidos tiene estipulado que la duración máxima es de 95 años en comparación en México, donde se toman 100 años a partir de su publicación original, la cual fue en 1926. De igual manera, el artículo 30 menciona que el titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivo o no exclusivo. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdos sobre el monto y de la remuneración o del procedimiento sin fijarla, así como los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes. Los actos convenidos y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse invariablemente por escrito, de lo contrario serán nulos en pleno derecho. De igual manera, el artículo 31 dice que toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever a favor del autor o del titular del derecho patrimonial, en su caso, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate, o una remuneración fija y determinada. Este derecho es irrenunciable. Este derecho viene de la mano del artículo 32, donde dice que los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales deberán inscribirse en el registro público del derecho de autor para que surtan efectos contra terceros. Un ejemplo de ello fue el testamento de José José, quien dejó todo en nombre de su esposa, Ana Graciela Gras.